Les invito a abrir sus Biblias, por favor, la carta de Santiago. Vamos a continuar donde dejamos en el capítulo 3. Gracias, hermano Javier, por tu testimonio. Hablábamos con el pastor Javier de hacer una conferencia Fuego Extraño Latinoamericano. No sé si se va a animar, pero es necesario hablar las cosas como son, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Se imaginan esta carta leída por primera vez a estos lectores originales que estaban teniendo algunas dificultades? Quiero que por un momento se pongan en el lugar de ellos. Había problemas, ellos sabían que había problemas, y su pastor allí en Judea, en Jerusalén, les escribe acerca de cómo ellos se estaban conduciendo, y ahora les hace una pregunta. Bien, quiero que se coloquen en el lugar de los lectores originales y escuchan. Hoy es el culto, primer siglo. Ustedes no están vestidos así, no hay luz, estamos en otras circunstancias culturales. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso incomoda, ¿no? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Seguramente esta sola lectura comenzó a producir convicción de pecado en algunas personas. No sé si te ha pasado, solo con escuchar la Biblia tenés convicción de pecado. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Una carta dura. Creo que lo más fácil es pasar por arriba de estos textos duros, pero hay que predicarlos. Y quiero decirles de todo corazón que cuando uno predica estos pasajes duros, uno tiene que evitar pensar en nadie, simplemente limitarse a exponer la palabra de Dios. Y quiero decirles de forma transparente que no he pensado en nadie. Ese es un asunto de Dios. Quiero explicar este pasaje y como dice el dicho popular, si a alguien le queda el poncho, que se lo ponga, pero en el buen sentido espiritual del dicho. Si alguien siente que este pasaje es para él, que tenga la sensibilidad de inclinar su rostro al Señor y decirle: Señor, cámbiame. ¿Bien? Bueno, el contexto de nuestro párrafo es el mismo del último sermón de Santiago. Seguimos con el mismo asunto, el tema de la lengua. Difícil pasaje. Hay hermanos que me dijeron que fue duro. Claro que sí. Santiago está tratando con asuntos difíciles de nuestra alma, de nuestra práctica. Y ahora continúa con este asunto de la sabiduría, de cómo nos manejamos. En los primeros versículos habló de cómo usamos la lengua, lamentablemente muchas veces mal. Y ahora continúa con el mismo asunto, pero ya habla de la actitud y del carácter de los cristianos. Y no se mete mucho en el agravante de las dificultades que estaban viviendo. Es decir, no lo justifica. En ningún momento dice: bueno, pero ustedes están sufriendo y es entendible que se les sale la cadena, como decimos nosotros, que se alteran un poco, porque me imagino, pero nada de eso.
Nada de eso. Ni siquiera menciona algún tipo de consolación, así como que, bueno, por estar sufriendo se entiende que ustedes tengan este tipo de reacciones y manifiesten este tipo de debilidades o algún letardo en su crecimiento. No, nada de eso. Ahora entonces, seguimos con lo que viene mencionando en el versículo 1. Santiago está preocupado por personas que se estaban posicionando en la enseñanza, se autopromocionaban para ser maestros, pero el asunto aquí es que no tenían un buen testimonio. Querían ser maestros sin tener un buen testimonio. No tenían el carácter que se necesita para pararse frente a sus hermanos y animarles con la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios. Personas no mansas, usted puede verlo allí, no necesita saber griego para contemplar este pasaje y saber que había personas no mansas, sin dominio propio, personas orgullosas. Y el versículo 13 dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Al estilo de Jesús, comienza el versículo 13 con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Preguntas que nos guiarán a una acción concreta. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Porque se necesitaba ser sabio y entendido para ser un maestro de la palabra de Dios. El mensaje se centra en la conducta y el corazón que contradecía la enseñanza. Es decir, cuando esto sucede, cuando el que enseña es un mensaje contradictorio con lo que está enseñando, eso es sumamente peligroso. Y es por eso la advertencia del versículo 1. Maestros, cuidado porque van a ser juzgados más severamente. Personas sumamente peligrosas porque su conducta y corazón no estaban en armonía con la doctrina cristiana. Y este tipo de sabiduría no edifica la iglesia. Aun cuando digan cosas correctas, aun cuando un maestro diga las cosas, la doctrina correcta, si su testimonio no acompaña lo que está diciendo, no edificará la iglesia, la va a corromper. Los comentaristas están divididos sobre si se dirige a las personas del versículo 1, que se autopromocionaban, o está hablándole a toda la iglesia. Me parece que no hay que elegir entre una y otra, sigue dirigiéndose a toda la iglesia, se aplica a toda la iglesia, y lo más seguro que sigue dirigiéndose a esas personas complicadas, pero en presencia de toda la congregación, para que todos aprendamos. Y quiero que veamos cómo Santiago desarrolla porque es una denuncia, ¿está bien? Cómo desarrolla esta denuncia pastoralmente, bíblicamente y amorosamente. Comienza haciendo preguntas. Pienso que los médicos, tenemos médicos aquí, comienzan de la misma forma, haciendo preguntas. Consejería cristiana, haciendo preguntas. Santiago comienza haciendo preguntas. ¿Quién es sabio y entendido? Esta pregunta no apunta a que demuestren cuánto saben, no es un examen académico. Santiago no está aquí interesado en el contenido de la enseñanza, que de hecho es muy importante, fundamental. Es vitalmente importante la sana doctrina, pero el asunto aquí no es doctrinal. Es una carta netamente sobre la vida cristiana práctica. El problema aquí es otro. El asunto era la ausencia del carácter de los que pretendían enseñar. Versículo 13. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Se dan cuenta cómo eleva los estándares para los maestros? La evidencia de la sabiduría era la buena conducta
las buenas obras hechas con un buen carácter. Y eso es un milagro, porque nadie puede producir este estilo de vida. Es Dios quien provee esta madurez y es Dios quien regala a la iglesia este tipo de personas para conducir a la iglesia. Pero no es un regalo de Dios cuando personas entran en esos puestos por atajos, poniéndose ellos mismos, tratando de forzar la puerta de entrada a ese lugar de ministerio de enseñanza. Es como alguien, y creo que para ilustrar podríamos presentar la ilustración de alguien que aspira a un puesto en una empresa financiera. Esta empresa financiera presta servicios de solución de problemas financieros. Necesitan a alguien que tenga sabiduría con los números, que pueda resolver dónde están los problemas financieros. ¿Qué harían con una persona que se presenta para ocupar ese puesto? Pienso que no le tomarían las tablas del 4, del 5, del 8, del 2. Pienso que les sentarían a resolver problemas prácticos. Y eso es lo que está tratando de decirnos Santiago. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es más que saber, es más que entender y leer y conocer. Es sabiduría práctica, es carácter, es mansedumbre, es conducta. Es saber cómo resolver en la vida práctica cada paso de la vida cristiana. Entonces, como dice de Moisés, dice, era aquel varón Moisés muy, ¿qué? Manso, muy manso. Era un erudito en la ley de Dios, pero era un hombre manso. Se necesitaba de un hombre manso para conducir a más de 2 millones de personas por el desierto, a la tierra prometida. Dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquí es donde Dios es glorificado, porque Moisés, y creo que Moisés lo escribe, porque lo escribe Moisés, uno dice, qué orgulloso Moisés, ¿no? Está hablando de sí mismo, pero lo escribe para exaltar la obra de Dios en su vida, porque todos saben, si han leído la Escritura, que Moisés no era manso. Cuando él vio que maltrataban a un paisano suyo, ¿qué hizo? Lo mató y lo enterró, así de práctico, porque él era un militar. Y los militares resolvían las cosas así. Él no era manso, pero Dios hizo de Moisés un hombre manso. Dios trabajó por 40 años en el desierto y lo llevó a ser el hombre que fue, un hombre manso, un hombre sabio. Nuestra carne arregla las cosas al estilo de Moisés, pero el estilo de Moisés de Egipto, antes de ir a Madián. No podemos hacer la obra de Dios con un carácter así. Necesitamos mansedumbre. Y eso no viene de nuestro propio ser. Eso lo provee Dios en nuestro caminar con Cristo. Entonces comienza haciendo una pregunta que pone de manifiesto un problema, un problemón, diría yo. En segundo lugar, Santiago muestra la inconsecuencia de la vida de ellos, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, ¿se dan cuenta? Santiago es quirúrgico. Si alguien te va a querer ayudar en tu caminar con el Señor, tiene que ser quirúrgico. Y eso no se fuerza, eso se entrega. Alguien en estos días me pidió que yo pueda ser alguien que me acerque a él para que él pueda rendirme cuentas. Lo hace voluntariamente. Él le entrega la llave de su vida y me da toda una serie de preguntas que yo debo hacerle acerca de su vida. Voluntariamente. Y aquí Santiago es quirúrgico, no porque se lo han pedido,
es porque Dios lo envía con esta carta de la palabra de Dios a su iglesia. Dios tiene derecho de meterse en la vida de sus hijos. No tiene que pedir permiso. La palabra de Dios es sumamente invasiva porque es la palabra de Dios. Santiago no pide permiso porque está escribiendo la palabra de Dios. Es un asunto del corazón y la palabra de Dios ingresa en el corazón de esta congregación. Y nadie que tenga estas cosas en el corazón, escuche bien, nadie que tenga estas cosas en el corazón puede mostrar una sabiduría bíblica. Jamás. Porque del corazón habla la boca. El versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Algo anda muy mal aquí, dice Santiago. Para decirlo simple, el problema en esta congregación era la presencia de personas conflictivas. Se puso de moda ya hace un tiempo atrás en nuestro país el concepto de personas tóxicas. Si Dios tuviese que sacar a las personas tóxicas de su creación, no queda nadie. No es ese el asunto aquí. Cuando hablo de personas conflictivas, hablo de personas con una lengua ponzoñosa, con problemas en su corazón, pero con ningún deseo de cambiar. Dice allí celos amargos y ambición personal. Alguien puede pensar, pero ¿para qué está en la iglesia de Cristo? Porque en la iglesia de Cristo se supone que todos estamos buscando ¿qué? ¿La gloria de quién? De Cristo. Todo lo que hacemos aquí se trata de Cristo, de su gloria, lo que hemos cantado, lo que hacemos. Pero había personas infiltradas, con asuntos oscuros en sus corazones, que tenían, como dice aquí, ambición personal, celos amargos, y eso no se puede ocultar. Eso yo lo puedo camuflar, pero eso bajo ciertas circunstancias, bajo presión, eso sale. Eso sale. Al menos que sea un gran actor como Judas Iscariote. Porque él estuvo 3 años y cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, no es que los 11 se dieron vuelta y dijeron, no, dijeron, ¿quién será? Históricamente la iglesia ha contenido personajes siniestros, camuflados de verdaderos cristianos. Y creo que ese era el pesar detrás de esta carta pastoral. Y creo que no estoy inventando nada. Creo que ustedes lo pueden ver. El lenguaje que usa Santiago es duro. Dice, personas con celos amargos, ambición personal. Es decir, personas centradas en sí mismas. Sumamente ególatras. Y personas que viven centradas en sí mismas, ven a los demás como una competencia. Es una distorsión del cuerpo de Cristo. Es todo al revés de cómo funciona la iglesia de Cristo. Es sumamente problemático este asunto de tener en la iglesia de Cristo personas con estas características, pero en el liderazgo. Entonces estas personas tienen una mirada despectiva y descalificadora hacia la competencia. Un ejemplo. Alguien dice, qué bendición fue hoy oír a José Daniel dirigiendo por primera vez la alabanza en nuestra congregación. Me llenó de gozo ver cómo Dios levanta jóvenes para servirle a Él. Y alguien puede decir, sí, pero yo lo haría mejor. Esa nota discordante, ¡ting!, que no viene de Dios, viene, y ya vamos a ver de dónde viene. Como que
a los cristianos esas notas. Es como para los músicos escuchar que alguien desafina. Yo escucho desafinar y para mí no es tan grave, pero miro la cara de los músicos y se sienten como, wow, como que un escándalo es esto. Bueno, esto debe sonar así en la vida de los cristianos. Debemos tener un oído sensible para percibir que hay celos amargos y ambición personal y no debemos estar prestos para sacar las armas y disparar porque ese no es el espíritu es querer ayudar, restaurar. Restaurar, esta persona está enferma en su corazón. La forma como se expresa, las cosas que dice deberían preocuparnos. Y eso es lo que está preocupando al hermano Santiago, el escritor de esta epístola. Versículo 14 dice, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Cuando una persona está centrada en sí misma, es inevitable oírla continuamente hablar de su tema favorito. ¿Cuál es su tema favorito? De él mismo. Y no se aburren. Estuve en un taller de Ante sus Palabras. El título me llamó la atención y el orador es una persona que yo aprecio muchísimo. El título era La humildad y la santidad. Y ahí estuvimos junto con mi esposa y el expositor contó una anécdota de un hombre que él tenía que entrevistar. Y el hombre dice que por no sé cuántos minutos, pero muchísimo tiempo habló de sí mismo. Y entonces él escuchó pacientemente y habló de sí mismo y habló de sí mismo. Y el conferencista dijo que en un momento dado este hombre le miró y le dijo, estoy hablando mucho de mí mismo, ¿no? Y sí. Bueno, habla ahora vos de mí. Bueno, estas personas son arrogantes, no lo pueden ocultar, porque no se puede ocultar. Esto se llama arrogancia y así lo expresa el escritor. El verbo no seáis arrogantes implica que eran arrogantes, no es que posiblemente lo sean, no, eran arrogantes y debían dejar de serlo. Eso es lo que significa, es una contradicción con la misma esencia del Evangelio, hermanos. La arrogancia no armoniza con el Evangelio. ¿Podemos tener brotes de arrogancia? Claro que sí. Todos nosotros. Pero nuestra actitud hacia nuestra propia arrogancia es pequé. Pero no es este el asunto. El asunto aquí es un estilo de vida y es contra la verdad. Así como el Evangelio busca la gloria de Dios, exalta a la persona de Cristo, las personas arrogantes, conflictivas que menciona el pasaje son personas que buscan su propio reino. No son como Juan el Bautista que dijo es necesario que yo mengue, no importa si yo menguo, si mis discípulos se van tras Jesús, gloria a Dios, es necesario que yo mengue, pero es necesario que Él crezca. Pero estas personas no eran así. Y saben, una persona así, jactanciosa, egocéntrica, es una persona enemiga de la cruz de Cristo. No es simplemente alguien que neutral. No solo decimos, no aporta mucho, no solo no aporta mucho. Si está enquistado en la familia, en la obra de Dios, no solo no aporta mucho de lo malo. Es sumamente divisiva, peligrosa para la obra de Dios. Si no, Santiago no saldría al cruce de esta forma tan vehemente. No lo haría. Es innecesario. ¿Para qué hablar tan duramente de algo que no es tan peligroso? ¿No? Pero es una contradicción contra la verdad. Versículo 14, así mintáis contra la verdad. Es decir, la iglesia, que es un exponente de la verdad, estas personas nublan la verdad. ¿Qué verdad estaban ellos
ocultando, negando, mintiendo contra la verdadera condición de sus corazones. Celos amargos y contención. No había un quebrantamiento, sino un ocultamiento. Entonces, en primer lugar, hace preguntas. En segundo lugar, muestra la inconsecuencia. Y ahora, observen, confronta la inconsistencia. Si vamos a ayudar a personas así, no solo hacemos preguntas, hacemos una radiografía, entendemos el problema, sino que una vez que lo entendemos y lo mencionamos, hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo como hace aquí Santiago. Ahora lo que hará es poner las cosas en perspectiva, una al lado de la otra, como un experto de arte. Alguien está asombrado por una supuesta obra maestra de arte y alguien entendido mira esa obra y coloca una obra de arte verdadera al lado en perspectiva y el contraste es revelador. La persona dice, ahora sí. Bueno, es lo que va a hacer Santiago ahora. Santiago tomará este diagnóstico preciso y crítico como un médico que estudia, ve, observa, ve los estudios y ahora sí va a hablar, requiere la atención de los pacientes, hay un silencio y luego habla. En este caso, Dios va a hablar. Observen el diagnóstico, versículo 15. Dice Santiago, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¿A qué sabiduría se refiere? Versículo 14. Personas con celos amargos ocultos en sus corazones, motivaciones totalmente centradas en sí mismas. ¿Cómo le llamo a estas personas? Personas conflictivas. Personas conflictivas. Este tipo de personas, en la mayoría de los casos, no se ven a sí mismas como conflictivas. Las personas más conflictivas que he conocido no se veían a sí mismas como problemáticas. Se veían como paladines de la justicia, como defensores del reino de Dios. Interesante, ¿no? En muchos casos son como esos individuos, como esa historia del individuo que se untó accidentalmente su bigote con queso Roquefort y donde iba decía, todo apesta acá. Iba a un lugar, esta gente apesta. Iba a otro lugar, esta gente apesta. Son personas así. Todo el mundo está mal, el pastor está mal, los diáconos están mal, la membresía está mal, la iglesia está mal, la música no me gusta, todo está mal, excepto él. Dice esta clase de sabiduría que no se expresa así tan grotescamente, sino que a veces va con cierto perfume bíblico, porque estas personas usan la verborragia teológica cristiana para ocultar lo que hay verdaderamente en su corazón. Esta sabiduría, dice el escritor, no viene de lo alto. Si no viene de lo alto, es terrenal, obviamente. Y si no viene de lo alto, no viene de Dios, es natural, es decir, sensual, del hombre caído. Es lo contrario a lo espiritual. No viene del espíritu de Dios, viene del espíritu del diablo. ¿Se dan cuenta que no es un tema menor? Es un asunto sumamente importante. El mundo, la carne y el diablo, la trinidad del mal que combatimos como iglesia. Ahora observen lo que produce en la obra de Dios esta sabiduría falsa.
Versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí, ¿qué hay? Bendición y vida eterna. Obviamente que no. Dice, allí hay confusión y toda obra mala, toda cosa mala. Y voy a decir algo muy obvio, hermanos, las personas que tienen estas características, personas conflictivas, a este nivel, no deben tener ningún lugar en la obra de Dios. Ningún lugar en la obra de Dios. Y no es por un sentido de justicia propia, es por amor a la obra de Dios. Y según el contexto de nuestro pasaje, jamás, pero jamás en el área de enseñanza o liderazgo. He escuchado historias de iglesias divididas y destruidas por personas que entran por la ventana al púlpito. Y literalmente usan el púlpito para exponer esta sabiduría terrenal, natural y diabólica, usando la misma escritura. Aún usando los pensamientos de nuestros hermanos puritanos o confesiones bautistas o qué sé yo qué cosa. Es triste. Es triste. Yo me puedo hundir en el mar con una tonelada de oro o con una tonelada de estiércol, pero me voy a hundir. No importa lo que yo enseñe, si mis motivaciones para enseñar y las actitudes de cómo yo uso la palabra de Dios va a terminar destruyendo a la iglesia que yo digo que amo, pero en realidad no amo. Puede hacer mucho daño esta clase de sabiduría. Todo pastor, y hemos tenido hermosas charlas con mi hermano Javier, todo pastor sabe lo que es tratar con personas conflictivas. Son inevitables. Si hay una escuela que todo pastor debe pasar, es tratar con personas conflictivas. Nos humillan, nos llevan a arrodillarnos, nos llevan también a descubrir que no confiamos tanto como decimos confiar en Dios. Noches sin dormir. Y ahí está el pastor, su esposa ronca plácidamente. Y el pastor está ahí con los ojos bien grandes. Y no tiene con quién, a veces, compartir estas cosas. Todo pastor sabe y entiende en la práctica lo que Santiago está diciendo aquí. Allí hay confusión y toda cosa mala. Otra versión dice perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo puede ser? En la iglesia de Cristo esto, ¿sí? No es posible pastorear a personas así. No podemos ser más buenos que Jesús. Jesús nos dijo, bueno, los apóstoles, vengan los fariseos, vengan, no son tan malos. Vengan los saduceos. Vengan todos. No, la puerta es estrecha. Estas personas no pueden caminar con Jesús y la iglesia no puede admitir que lleguen bajo ningún punto de vista al liderazgo. La pregunta es, ¿puede alguien manifestar este tipo de vida y ser un verdadero creyente? Sí y no. Y voy a explicar. Sí, porque la vida cristiana es una santificación progresiva. Yo he visto personas que han llegado a Cristo en esas condiciones. ¿Pero por qué? Por educación. Así es como esa persona aprendió familiarmente a encarar esta vida. A discutir, a pelear, a abrirse a los puños,
a imponerse, pero cuando llega a Cristo entiende que esas armas no corresponden. Y progresivamente va luchando hasta convertirse en un hombre manso. El ejemplo que mencioné, Moisés. Pero santos de la vida real, de la iglesia contemporánea, que pueden dar testimonio. Dios me cambió. Yo cuando llegué a la iglesia sacaba chispas con uno, con el otro. Dios me fue cambiando. O sea, se puede ser un verdadero creyente e ir avanzando en una sabiduría bíblica y ir disminuyendo esta clase de sabiduría que no es de Dios. Entonces puede ser un verdadero creyente, pero es imposible que alguien sea un creyente verdadero y que tenga este estilo de conducta permanente sin tener un deseo sincero de cambiar, que lo justifica todo el tiempo por personalidad o lo que sea. No puede ser un verdadero creyente. Recuerdo las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 3:7, dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas que nos pueden entusiasmar porque observamos su hambre, su deseo, como dice, por la verdad. Están como deseando aprender la verdad, pero nunca llegan a la verdad. Nunca hay un desenlace milagroso que nosotros llamamos conversión, ¿no? Nunca llegan a convertirse. Y lo que Pablo dice, ellos siempre están aprendiendo, siempre están consumiendo, son grandes consumidores de verdad, pero no hay un depósito donde se puede cosechar los frutos de toda esa verdad depositada. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Infiero que es por una vida totalmente centrada en sí misma. Ahora observen el mega contraste para terminar. En el versículo 17, finalmente Santiago aplica la verdad a la vida de estas vidas. Aplica la verdad a la vida de estos hermanos. Ofrece 7 características de la verdadera sabiduría. Y si ustedes observan, el cuadro global es muy claro que es absolutamente lo contrario. En primer lugar, dice, pero la sabiduría de lo alto, y observen esa palabrita ahí, es que primeramente pura. ¿Por qué diría primeramente pura? ¿Por qué no simplemente menciona las 7 características, sino que hay un énfasis especial en la primera? La primera es para prestar atención. La sabiduría de Dios es primeramente pura. Pura. Que es justamente lo contrario de la sabiduría terrenal. Pura, santa, conforme a la naturaleza de Dios, el Dios que provee esta sabiduría. No puede Dios darnos una sabiduría que es contraria a su carácter, es pura. Luego, observen, porque es pura, después es pacífica. Pacífica. No busca la guerra, no busca pelear, no tiene satisfacción en la discusión. No encuentra placer, no es carnal en la pelea, al contrario, es pacífica. Busca la paz. Y entre paréntesis, si tu personalidad es como que te encanta agredir y decir cosas que sabes que van a lastimar, bueno, esa sabiduría no es de Dios. Luego dice amable. Si hubo un ser más amable en esta tierra, fue Jesús. ¿Vamos a disfrutar del cielo?
de la amabilidad de nuestro anfitrión? Jesús, su sabiduría amable, que significa básicamente bondadoso, gentil. Eso no puede salir de nosotros, eso no se aprende en la universidad de los buenos modales, porque este es un asunto del corazón. Amable, luego dice condescendiente, que no es cobardía, sino habla de una persona con una actitud razonable, gentil. Es una persona que se ajusta mentalmente a lo que es objetivo, a la palabra de Dios. La idea es, está dispuesta a ceder, pasa por alto la ofensa, llena de misericordia. La sabiduría de Dios es misericordiosa porque Dios es misericordioso. Luego dice llena de buenos frutos. La idea es que produce buenos resultados, resultados de Dios. Pablo estaba preocupado por lo mismo. Dice, si tu forma de vivir lo que hace es hacer tropezar a tus hermanos, debilitar la fe de tus hermanos, eso es pecado. Hermano y hermana, el cuerpo de Cristo tiene una dinámica espiritual por su espíritu, de que tus hermanos te deben motivar a amar a Jesús. Así es como medimos el impacto de las relaciones. Cuando estás con un hermano, con una hermana, esa persona, por algo que dijo, por algo que hizo, te debe motivar a amar un poquito más a Jesús. Luego dice, sin vacilación, sin hipocresía. Empieza con la pureza y termina con la hipocresía, que es básicamente el asunto que está denunciando. Hipocresía, falta de integridad. Falta de integridad que oculta la verdadera naturaleza del carácter. Un verdadero creyente puede luchar con pecados groseros, pero te conviertes en un hipócrita en la medida que los ocultas y no buscas ayuda de tus hermanos, y principalmente la ayuda de Dios. Alguien puede estar luchando en esta noche con cosas que ni imaginamos, pero podrías buscar la ayuda de Dios y buscar la ayuda de los hermanos. Y en una iglesia donde decimos que valoramos la gracia, no fusilamos a los heridos, los restauramos. Y hermano, no me asusto de que estás luchando con esto horrible que es el pecado, pero te voy a amar, te voy a ayudar, voy a orar por vos, te voy a sostener en mis oraciones. Aquí nada de eso, aquí era hipocresía, el dedito acusador, la falsa moral. Todas estas cosas han pasado siempre en la iglesia. Y estas virtudes no pueden ser reproducidas por personas que no son espirituales. Alguien puede camuflarse, pero no puede exponer esta clase de sabiduría porque esto es sobrenatural, esto viene del cielo. Por eso dice, viene de lo alto. No viene de nosotros, viene de Dios. El hombre caído sin la asistencia del Espíritu no puede manifestar esta sabiduría. No puede. Y termina con una descalificación absoluta de esta sabiduría falsa, diabólica, pero resaltando la verdadera. Versículo 18 dice, y el fruto de justicia es el verdadero fruto que busca la iglesia, ¿no? El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esa es la atmósfera de la iglesia. Somos personas que queremos paz y sembramos paz.
Si decimos que queremos paz y sembramos semillas de conflicto, somos hipócritas. Si decimos que amamos a Jesús y amamos a la iglesia y debilitamos la vida de nuestros hermanos, somos hipócritas. Sistemáticamente hipócritas. Podemos caer en debilitar la vida de un hermano, claro. Somos pecadores, pero no sistemáticamente, como un estilo de vida. La iglesia es un campo donde debemos anhelar el fruto de justicia que se siembra en paz. No estamos amurallados a la defensiva. Se acerca alguien para hablarme y ya estoy a la defensiva. Eso es legalismo. El legalismo nos pone a todos a la defensiva. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es: yo bajo mis brazos porque mis hermanos me aman. Y si hay algo que tienen para corregirme, yo lo recibo en Cristo Jesús. Y abro las puertas de mi casa porque no tengo nada que esconder. Así soy yo, un pecador redimido. Y aquí está mi familia, y aquí está mi esposa, y aquí está el loro. Si el loro dice cosas raras, usted ya sabe. Ese soy yo, no tengo nada que ocultar. Así es la iglesia de Cristo. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es la sabiduría de Dios, hermanos. Paz y justicia a la comunidad cristiana. Los creyentes son pacificadores. Alguien puede decir: no, los creyentes somos soldados de Jesucristo. Sí, un momento. Pero nuestros hermanos no son el enemigo. ¿Qué clase de pelotón se camufla para la guerra y se empiezan a tirotear entre ellos? Eso es fuego amigo que lamentablemente hay en la iglesia. Detrás de toda esta confrontación, creo que Santiago estaba velando por la unidad de la iglesia. Él amaba tanto a Jesús que hay una sola forma de demostrar que uno ama a Jesús. Es amando a la esposa de Jesús. Si decimos que amamos a Jesús, pero tenemos en poco a la esposa de Jesús, es una contradicción absoluta. Santiago demuestra que ama a Jesús por esta carta dura. Parecería una contradicción, ¿no? Parecería una contradicción, pero la Biblia dice que si amás a tus hijos y no los disciplinás, realmente no lo amás. Santiago ama a Jesús y ama a la iglesia de Jesús y expone estas cosas por la salud de la iglesia. Entonces, simplemente para concluir, la sabiduría bíblica no está disociada del carácter. No está disociada del carácter. Así que no juguemos a impresionarnos de cuántos libros has leído. Porque quizás un santo que no ha leído ni uno pueda ser más humilde y de más bendición a la iglesia que vos y que mí, que yo. Entonces no tratemos de impresionar a nadie, porque a Dios no le impresionamos. Dice Santiago: ¿quieres mostrar tu sabiduría? Muéstrala por tu mansedumbre, por cómo edificas a los santos, por tu forma como tratas a tus hermanos. La sabiduría bíblica trae unidad y paz. La sabiduría bíblica no es contenciosa. Pelea por la verdad, sí, pelea por la verdad, pero con amabilidad. Dice cosas duras, claro que dice cosas duras, es lo que estamos observando, pero lo dice con un propósito sagrado, no egocéntrico. La gloria de Dios en juego.
El 7 de junio de 1891, Carlos Spurgeon predicó sin saberlo su último sermón. Estaba muy enfermo, él tenía una enfermedad que era la gota. Sus palabras finales fueron las siguientes. Dice, si hay algo lleno de gracia, generoso, amable y tierno, espléndido y con amor en abundancia, lo encontraremos siempre en Cristo. Más de 40 años le he servido, bendito sea su nombre, y no he encontrado otra cosa sino amor de su parte. Me encantaría poder continuar sirviéndole de la misma manera, otros 40 años aquí abajo, si él así lo quisiera. Su servicio es vida, paz, gozo. Y añadió, oh, que ustedes comenzaran a servirle de inmediato, que Dios les ayude a alistarse bajo el estandarte de Jesús en este mismo día. Amén. Ese es el deseo, fue el deseo para la congregación de Spurgeon. Que podríamos decirlo sencillamente, servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor es un privilegio. Y espero que lo valoremos. Pero que sirvamos al Señor conforme a sus reglas, a su sabiduría, la cual es explícitamente bíblica, pero no simplemente, es decir, la Biblia lo dice. Es explícitamente bíblica, pero moralmente conforme al carácter de Cristo. No hay contradicción entre la sabiduría bíblica y el carácter de Cristo. Vamos a orar. Querido Señor, ¿quién puede tirar la primera piedra en esta noche? Absolutamente nadie, porque todos hemos incurrido en esta clase de sabiduría, Señor. Sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero sabemos que no es simplemente destellos de esto lo que Santiago trata, sino una continua actividad de esta clase de sabiduría dentro de la iglesia. Padre, que tu iglesia debe asfixiar, debe neutralizar con tus recursos. Bajo ningún punto de vista, Señor, puede enquistarse en el seno de la comunión de tu iglesia. Padre, queremos pedirte en esta noche que nos ayudes a luchar contra las tinieblas, no con más tinieblas, sino con las armas de la luz. La oración, la humildad, la confrontación amorosa, bíblica, verdadera, la paciencia. Señor, santifica a tu iglesia. Ayúdanos a madurar en nuestras relaciones. Ayúdanos a amar, Señor. Ayúdanos a perdonar bíblicamente. Y ayúdanos a discipular a otros, siendo de ejemplos. Porque a eso nos has llamado a hacer. Nos has llamado a discipular, a ser discípulos. Así que, Señor, oramos en esta noche para que esta sea la sabiduría que se respire en este lugar. La sabiduría de lo alto. Primeramente pura. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.